Bueno, por ahora se puede grabar. Estamos grabando, así que vamos a dejar de lado las groserías y vamos a hablar en términos técnicos. Bueno, ¿hay algún horario en particular ahí que alguno necesite, o alguno que trabaje por la mañana y requiera que sea las clases por la tarde o al revés? Estaría bueno que escucharlos a ustedes. Yo trabajo, profe, a la mañana, así que O sea, sí, que trabajás por la mañana. preferiría que sea más tarde, pero yo- Bien. Sí, yo coincido. O sea, vos también trabajás a la mañana. O sea que a todos les conviene más horarios por la tarde que por la mañana. Yo creo que después del mediodía algún día estaría bueno. Sí, algún día a la mañana por ahí vamos a poner, o sea, aunque sea un día a la semana, o por la mañana, o horario del mediodía, vamos a después lo voy a coordinar ahí con los chicos, un día por lo menos a la semana vamos a poner a la mañana, para que tengan la posibilidad y la flexibilidad, algunos por ahí se trabaja hasta las 4 o 5 de la tarde y recién a esa hora puede conectarse a las clases, tener un horario un poquito más flexible les va a venir bien. Igual la mayoría de los horarios de tutoría, por no decir todos, van a ser antes de las 6 de la tarde. Tienen que tener en cuenta que los chicos que van a estar de tutores son también alumnos, así que después de las 6 de la tarde normalmente cursan ellos, así que no vamos a poder darles horarios después de las 6. Igual después de las 6 ustedes también deberían estar cursando casi todos los días, ¿no? Sí, de 5, 5:15. Así que bien, o sea, a todos les conviene que las clases sean todas antes de las 6 y alguna a la mañana, entonces vamos a poner. Bueno, yo estoy hablando de esto mientras hacemos tiempo se terminen de conectar a todos y que por ahí también se sume Agustín. Así que, bueno, la otra cosa que vamos a hacer hoy es, vamos a ver algunos de los ejercicios de los que se han denominado difíciles de la guía. Difíciles porque tienen que pensar un poco más, no porque sean realmente difíciles. Todas las veces que tienen que aplicar la matemática y no simplemente resolver de una manera metódica, se les puede llegar a complicar porque tienen, además de resolver el ejercicio, tienen que entenderlo. Entonces, por ahí los ejercicios que son de aplicación tienen esa dificultad adicional, pero no son tampoco imposibles de comprender y de hecho lo mejor que les puede pasar es que tengan que se encuentren con estos ejercicios para que puedan aplicar la matemática para algo, ¿no? O sea, la matemática siempre tengan en cuenta que es una herramienta que sirve cuando la aplicamos a casos prácticos o a casos en los cuales como ingenieros tenemos que resolver. Entonces es bueno poder modelar matemáticamente un problema entendiendo para qué sirven las herramientas matemáticas que tenemos. Así que vamos a ver algunos de esos ejercicios. Son muy sencillos, muy sencillos. Tampoco son tantos los que tenemos en la guía de esos. Y la idea es que aprendamos a pensar un poquitito cada una de esas cosas. Igual, no sé si Aure ya les habilitó alguno de los videos igual los que están siguiendo la cuenta del profesor Hugo ya los deberían poder ver. Pero hay algunos videos que también están subidos al canal de YouTube que los tiene que ir habilitando Aure de a poco, que algunos de esos ya hemos tenido ahí resoluciones de estos ejercicios en el pizarrón. Así que por ahí con esto solamente vamos a agregar un poco más a todo. A ver cuánto le falta a Agus. Hugo, ¿ya se sabe alguna fecha de parcial? Saberse concretamente no, o sea, los temas de teoría
ya están todos los que entran para el parcial. Así que podemos ponernos de acuerdo nosotros. En principio la idea es que por lo menos tengan una semana también trabajando también con los chicos de tutorías y que ustedes se pongan a hacer todos los ejercicios de la guía y darles por ahí la semana que viene completa para que ustedes tengan más para trabajar. Y después a lo mejor ya la otra semana ya podríamos hacer ya un parcial o si no la otra, pero no extendernos mucho más tampoco. Ya los temas, como les decía, los temas de teoría ya están todos, por lo menos ya los vimos a todos, ya están todos los videos subidos y ya están todos. Hicimos también con Aure la última charla, ya vimos también todo, completamos todo lo que faltaba ver. Por ahí el último tema era el tema de máximos y mínimos, así que eso es, o sea, faltaban solamente para terminar de darles un pantallazo más completo de la dificultad, los ejercicios que son aplicados, que serían los ejercicios de, creo que es a ver si es el 18, 19, por ahí de la guía en adelante. Profe, Sí, sí, Aure subió unos videos al canal, pero no se pueden ver bien, se cortan. Es para hacer del 18 en adelante. ¿Usted podría explicar eso hoy? claro, eso lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ver algunos de esos ejercicios del 18 en adelante, como para que ustedes bueno, aprendan a pensarlo. No los vamos a hacer todos por una cuestión de tiempo, pero vamos a ir eligiendo algunos típicos y los vamos a aprender a pensar y a resolver. Así que esa es la idea de la clase de hoy. ¿Cuántos estafan? Bueno, mientras esperamos a Agus, voy a ir viendo. Voy a jugar un poco con fuego. Bueno, estos son los ejercicios de la guía. Espero que si veo peligro, corto la compartición de pantallas. En mi computadora, cuando comparto pantallas y grabo, se cuelga y me deja completamente. Tengo que apagar la computadora, dejarla enfriar un poquito y volverla a prender. Está viejita mi computadora. Bueno, los primeros ejercicios de aplicación que tenemos son el ejercicio 18 en adelante. El 18 y el 19 son y el 20, diría, son los tres muy parecidos. El 18 es el más fácil y el 20 quizás es por la cuestión de la forma del cuerpo es un poquito más complicado, pero por ahí podemos acabar de hacer el 19 que como una dificultad intermedia. ¿Sí? Básicamente en estos ejercicios hay que entender qué significa matemáticamente lo que se está pidiendo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al 19, tenemos un tanque de forma cónica, que es de la figura que tiene el cono invertido, ¿sí? Y que se está vaciando con un caudal que tiene un agujero en la parte de abajo y ese caudal se va vaciando con un caudal de 5 litros por minuto. Al margen de la conversión de unidades, que es un problema secundario, porque digamos no hace a la parte conceptual, o sea, si queremos saber el resultado correcto tenemos que convertir las unidades todas a metros y posiblemente a segundos, de todo lo que tenemos ahí, pero podemos trabajar también en litros por minuto. Recuerden que un litro es un decímetro cúbico, o sea, 0,001 metros cúbicos. ¿Sí? O sea, si tienen que hacer esa transformación, ténganla en cuenta. Y lo que nos pide acá entonces es la velocidad con la que está bajando el nivel del agua. O sea, asumimos que el caudal que sale del tanque es constante, ¿sí? O sea que sale con un ritmo constante y que mientras tanto está bajando, obviamente se está vaciando el tanque y queremos saber con qué velocidad está descendiendo el nivel del agua. Y concretamente queremos saber con la velocidad con la que desciende el nivel del agua cuando tenemos 1 metro de profundidad. Esa profundidad, digamos, la medimos desde el agujero, desde donde está el tanque hasta el nivel del agua.
Cuando pedimos la velocidad con la que está bajando el nivel del agua, podemos llamar el nivel del agua con la letra H, como para decir la altura que tenemos en ese momento puntual, o sea, la H es una función que va variando en el tiempo. Ahí se conectó Aus. Hola Aus, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Acá estoy. Entonces, decíamos, le podemos llamar H a la altura que tiene, o la profundidad del agua, y esa profundidad va a ir bajando, y cuando está bajando, con el que está pidiendo, o sea, la velocidad con la que está bajando, lo que estamos pidiendo es la derivada de esa variable con respecto al tiempo, o sea, la velocidad con la que desciende el nivel del agua. Entonces, lo que queremos calcular concretamente es cuál es el valor de la derivada de h respecto a t. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar este valor, una de las cosas que tenemos y que podremos recordar es el concepto de que el caudal, esto lo tendría que recordar de física, es la derivada del volumen respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, cuánto está cambiando el volumen, o sea, cuánto está pasando el volumen o cuánto se está vaciando, cuánto volumen estamos sacando del tanque en la unidad de tiempo. Entonces, ese dato lo tenemos, o sea que conocemos cuánto vale la derivada de B larga, o de B mayúscula, quise decir, de B mayúscula respecto al tiempo. Entonces, ese dato lo tenemos. Y tenemos, además, porque lo que queremos es saber cuánto vale la derivada de h respecto al tiempo, tenemos una fórmula, que es la fórmula de volumen, que es la fórmula de volumen del cono truncado, que la tienen ahí en la guía, que es la fórmula que vincula las dos variables con el dato que tenemos y la que queremos conocer. O sea, nosotros sabemos cuánto vale la derivada del volumen respecto al tiempo, y lo que queremos saber es cuánto vale la derivada de la altura respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar y relacionarlas a las dos variables, sabiendo que por intermedio de estas fórmulas, una de las dos variables depende de la otra. Eso es relativo como la quieran plantear ustedes. O sea, podemos decir que el volumen depende, entre otras cosas, de la altura, o que la altura depende del volumen. ¿Sí? O sea, cualquiera de las dos cosas se pueden decir de una manera sin errarle. Cuando vemos en la fórmula, nosotros vemos que la fórmula dice que el volumen es pi por un radio más grande al cuadrado, más un radio chico al cuadrado, más el producto de esos dos radios, todo por la altura sobre 3. El radio grande vendría a ser el radio más grande del cono. Recuerden que es un cono truncado, el radio más chiquitito sería el radio más chiquitito, el radio más grande es el radio de la parte de la base más grande. ¿Sí? Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta, para no cometer errores, es darse cuenta de que uno de los dos radios se mantiene fijo, ¿sí? Porque el radio de abajo no cambia, entonces el radio chiquitito es constante, pero el radio grande, a medida que va bajando el nivel del agua, se va reduciendo de tamaño, ¿sí? Porque va bajando el cono, entonces el cono va haciendo que este radio sea cada vez más chico. Entonces tenemos que encontrar una relación que no está dada en la fórmula, que es la que hace falta para poder resolver este problema, que es cómo es la fórmula que relaciona el radio con la altura. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula que tenemos que encontrar. Esa fórmula, yo no alcanzo a ver, perdónenme, pero ya cumplí años la semana pasada, entonces ahora estoy más viejito que antes, y eso significa que no veo los números del dibujito de la guía. Estás más ciego. Sí, estoy más ciego. Creo que dice 15 grados. Ahí si no veo Sí, mal. creo que dice 15. Ahí te abro la guía y te digo para ver un segundo. Pero bueno, para mí dice 15 grados. Y el diámetro de abajo dice 50 centímetros, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Alguien que me lo confirme con mejor vista? Sí, sí. Sí, profe. Bien, 50 centímetros. Entonces tenemos que el radio va a tener como mínimo 50 centímetros, que va a ser cuando llegue al fondo, y va a ir creciendo de acuerdo a una relación en la cual va a estar influyendo la tangente de 15, porque sabemos que a medida que aumenta h, el pedacito que va aumentando es el producto del cateto opuesto de este triangulito que tiene un ángulo de 15 grados, vamos a poner acá abajo, ¿sí? Entonces podríamos deducir
que el radio más grande es igual al radio más chiquito más la h por la tangente de 15. ¿Sí? Entonces tenemos ahí una fórmula, por las dudas confírmenla, pero tenemos una fórmula que nos dice cuánto mide el radio más grande. ¿Sí? Entonces esta fórmula es en función de una constante que es el radio chiquitito, otra constante que es el ángulo de 15 grados y la variable que es h. Entonces al deducir esa fórmula la vamos a incorporar en la fórmula de nuestro volumen con respecto a h. Entonces al reemplazar las r grandes, que son las que estamos reemplazando, vamos a tener acá una r cuadrado, que vamos a reemplazar esa r por la fórmula que acabamos de deducir. ¿Sí? ¿La entendieron en la fórmula todos? Sí, se entendió, Hugo. ¿Sí? ¿Entendieron? Bien. Entonces les recuerdo por las dudas, la r grande sería igual a r chiquito más h por la tangente de 15. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar las r grandes teniendo en cuenta que no son constantes, o sea, son variables. Entonces acá vamos a encontrar que tenemos una relación ya más completa, que es el volumen dependiendo solamente de h, porque el resto de los valores son constantes. O sea, r chiquito es una constante, pi obviamente es constante, y 3 también es constante, y después las r grandes, que son variables, quedan todas reemplazadas por una función de h, y por lo tanto tenemos acá una relación de b en función de h solamente. Entonces, como lo que nosotros queremos calcular es la derivada de h con respecto al tiempo, y tenemos entre los datos que están incorporados en el problema la derivada del volumen respecto al tiempo, podemos, aprovechando la relación que tenemos entre b y h, calcular aplicando la regla de la cadena, donde la regla de la cadena dice que la derivada de h respecto al tiempo es igual a la derivada de h respecto al volumen por la derivada del volumen respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Una sola respuesta me alcanza, supongo que todos los demás entendieron. Si alguno no entiende, me para y me dice y hacemos explicamos de nuevo eso. ¿Sí? Entonces, decíamos que la derivada de h respecto al tiempo es igual a la derivada de h respecto al volumen por la derivada de volumen respecto al tiempo. En esta fórmula, la derivada de volumen respecto al tiempo la conocemos porque es el dato del caudal, ¿sí? Que son los 5 litros por minuto. Entonces necesitamos, para poder resolver el problema, calcular la derivada de h respecto al volumen. Si acá nos damos cuenta, nosotros tenemos que el volumen, tenemos la función que es el volumen en función de h, ¿sí? Y nosotros para calcular la derivada de h respecto al volumen necesitamos calcular la derivada de, o sea, tenemos que tener la función que diga que h en función del volumen para poder calcular la derivada de h respecto al volumen, ¿sí? O sea, necesitamos la función inversa de la que tenemos acá, ¿sí? Como esta función es muy difícil de despejar, para poder despejar h en función de b, una de las maneras que podemos resolver, que no es la única, pero que ya de paso sirve para que ustedes aprendan a aplicar todos estos conceptos, es armar en esta relación una ecuación, ¿sí? Donde igualamos todo a cero, donde tenemos una ecuación en la cual podemos encontrar una derivada implícita. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Es una de las maneras, no es la única manera de resolverlo, pero bueno, la idea es que apliquemos algunas de las cosas que fuimos aprendiendo, entonces de esta manera ustedes aplican todo un poco más completo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para encontrar esa ecuación? Simplemente pasamos el volumen restando al otro lado de la igualdad, entonces nos queda toda esta fórmula pi por r cuadrado, etcétera, todo por h, todo menos b, ¿sí? Igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que encontrar, recuerden la fórmula de la derivada implícita, o lo que queremos es la derivada de h con respecto a b, eso, recordadme, hago por las dudas, era menos la derivada de la función respecto a h sobre la derivada de la función respecto a b, ¿no? Me parece que estás en lo cierto, pero déjame chequearla un segundo por las dudas porque no la tengo a mano para ver.
Y si no, también lo que podemos hacer es un concurso del primero que la consiga y la publique un punto en el examen. Ya empezamos La un fórmula... poco mal, pero bueno. Y bueno, el año pasado siempre lo hacemos en realidad, ¿no? O sea, fomentamos la participación. Bueno, el alumno después nunca sabe si en realidad son puntos o no. Pero bueno. En realidad no sabe si se sacó un 4 y le pusimos un 5 o si se sacó un 5 y no le regalamos nada. Claro. Esa incertidumbre tiene que estar porque si no, bueno, viste, estamos en la línea de cada línea de la ética. De la ética. Sí, después también están los puntos adicionales por el que pasan por CBU, ¿no? Eso. Bueno, sí, este año, ¿sabes lo que tenemos que empezar a aceptar? Criptomonedas. Criptomonedas, sí, o sea, vamos a empezar a cobrar un Bitcoin el punto. Sí. Un poco caro. Está la nueva, sí, eso es caro, sí, igual, pero un porcentaje más bajo también lo acepto de Bitcoin. Está la Dogecoin, viste que es la moneda esta que es del meme, la que potencia Elon Musk. Dicen que el sábado puede llegar a meter una buena alza. Sí, no, estoy porque... Esas son las causas provocadas por, digamos, los efectos provocados por las causas. En realidad vos te dicen va a subir y entonces van todos compran porque va a subir y automáticamente la suben. Una profecía autocumplida, ¿no? Se llama así. Bueno, eso sí, pero bueno, aceptamos eso porque los dólares, bueno, siempre están bien en bien. Están devaluados ya últimamente, los dólares no tienen tanto rendimiento. No, voy a pegarla. Esto después sube a YouTube y queda para todos, ¿viste? Entonces, fíjense estos profesores truchos cómo cobran los puntos en dólares y todas esas cosas. Sí, todo se puede manipular. Sí, queda, no, bueno, pero todo se puede. Es más, nos cortan un pedacito y... Sí. No, pero lo que tienen que tener en cuenta es eso, sí, que si alguno quiere comprar esa criptomoneda del meme, el sábado puede pegar un salto muy alto, y lo dijimos en esta clase, para que nos sigan. O sea, nosotros después, si acertamos, le ponemos análisis 2 y predicciones de criptomonedas en el canal de YouTube. Sí. Entonces, tenemos un curro extra. Conseguimos seguidores de otros tipos. Sí. A ver si está acá la cosa. Bueno, asumiendo que la fórmula que después nos va a verificar... Bueno, cuestión. Sí, que nos va a es la verificar fórmula de la derivación. Ustedes tienen que aplicar la derivada implícita, entonces van a calcular la derivada, lo que estamos calculando es la derivada de h respecto a b, calculada esa derivada por medio de la fórmula implícita, la metemos en nuestra fórmula donde sabíamos que derivada de h respecto a t, que es lo que estamos buscando, es igual a esta derivada que vamos a encontrar de manera implícita de h respecto a b, y por la derivada de b respecto a tiempo. La derivada de b respecto al tiempo son los 5 litros por minuto, y la otra derivada, como nos quede, ¿sí? Vamos a tener que, nos va a quedar una función de h, porque al derivar no nos vamos a poder sacar de encima todo el h, y a ese valor de h le vamos a tener que dar el valor de 1 metro. ¿Sí? Entonces, porque estamos pidiendo el valor en el momento que la altura es de 1 metro. Entonces, poniendo el valor de 1 metro y el resto de los valores ya están calculados, encontramos el valor, pues pasando todas las unidades adecuadas, de cuánto es la altura con la que va bajando el nivel del agua. ¿Se entendió el procedimiento? ¿Sí? ¿No? Lo último yo no lo entendí. No me quedó claro. Lo paso en limpio y a ver y lo entendemos. Lo que tenemos que calcular es la derivada de h respecto al tiempo. ¿Sí? Tenemos la derivada de b respecto al tiempo y tenemos una función que relaciona b con h. Al margen de lo que acabamos de hacer también de reemplazar r en función de h dentro de esa función, la r mayúscula. ¿Sí? Entonces, aplicando la regla de la cadena, sabemos que la derivada de h respecto al tiempo es igual a la derivada de h respecto al volumen por la derivada del volumen respecto al tiempo, que es algo que ya tenemos. Falta calcular la derivada de h respecto al volumen, que es el primer término del producto, de la fórmula de RC. Para poder calcular eso, armamos una ecuación con la fórmula de volumen, restando la b para el otro lado, que nos queda todo esto menos b igual a 0, y de esa ecuación la usamos para calcular la derivada implícita de h en función de b, ¿sí? Con la fórmula que estaba buscando Agustín para confirmar. Igual ustedes la tienen ahí de todos los aportes.
Entonces, calculada esa derivada de h respecto a b, la reemplazamos en nuestra fórmula que teníamos antes, o sea, que la de la derivada, la regla de la cadena, o sea, de la derivada de h respecto a t es igual a la derivada de h respecto a b, que esa es la que calculamos recién de manera implícita y la reemplazamos ahí, por la derivada de b respecto a t, que es el dato de los 5 litros por minuto, que es el caudal. ¿Sí? Entonces, en ese reemplazo, ahí vamos a poner los valores, teniendo en cuenta que estamos buscando la derivada de h respecto a t cuando h vale 1 metro. Entonces, donde nos aparezca h, ahí sí lo reemplazamos por 1 metro y calculamos entonces numéricamente todos los valores que hace falta para encontrar la derivada de h respecto al tiempo. Ya tenemos toda la información. Es un poquitito trabajosa, nomás un poquitito, pero tampoco es tan difícil de hacer la derivada de h respecto al volumen. El resto es sencillo y conceptual. Ahora sí se entendió. Sí, no había comprendido en qué momento aplicaba la fórmula implícita. Bien. Bueno, los ejercicios 18 y 20 son similares con diferentes fórmulas de relación que haya entre el volumen y h. ¿Sí? Así que no cambia un poquito la parte conceptual o la parte metodológica para resolver el ejercicio nomás, pero no conceptualmente. Así que lo vamos a dejar ahí, que los hagan ustedes. ¿Sí? Y vamos a el problema... Bueno, el problema 21 es parecido también. O sea, es el mismo dibujo del problema 19, donde tenemos una función un poquitito más compleja para el volumen, el caudal en función de la altura. No cambia gran cosa. Cualquier cosa de este ejercicio, si después necesitan, lo hacen con los chicos después de que les demos los horarios, o el jueves que viene y lo vemos todos juntos. Pero me gustaría que lo piensen un poco ustedes, ya que aprendieron ahora a pensarlo, el ejercicio. ¿Sí? Que tampoco tienen que tener todo resuelto. Igual creo que algunos de estos ejercicios están resueltos en el video de YouTube. Vamos al ejercicio 24. ¿Sí? Los ejercicios 22 y 23 no son tan difíciles, son ejercicios de maximización y minimización, así que no hay problemas de planteo en esos. El ejercicio 24 es un ejercicio interesante, donde tenemos una habitación que tiene un par de calefactores. ¿Sí? A ver si está. Este ejercicio es parecido al ejercicio 26, si no me equivoco, sí, es parecido al 26. Entonces tenemos el ejercicio 24, tenemos una habitación que tiene acá las coordenadas 10 por 8 o 8 por 10, si no la vista no me falla. 10 es la parte horizontal, ¿sí? Y 8 es la parte vertical. Donde tenemos una fórmula que nos dice cuánto vale la temperatura de la habitación en cada punto de la habitación. ¿Sí? Nosotros sabemos que la temperatura, tenemos acá esta fórmula de 5000 sobre D1 más 1 más 3000 sobre D2 más 1. ¿Sí? Son la fórmula que nos dice en cada punto cuánto vale la temperatura. Estos D1 y D2 son las distancias respectivas de cada punto a cada uno de los calefactores. O sea, D1 sería la distancia del punto en el que estamos al calefactor 1, y D2 sería la distancia de ese mismo punto al calefactor 2. Recuerden que para calcular una distancia, la calculamos como la raíz cuadrada del módulo de los dos catetos que tenemos acá, ¿sí? Donde X e Y son las coordenadas del punto que queremos buscar, y X0 y 0 son las coordenadas del punto del calefactor, el punto fijo. X0 y 0 en este caso sería, X0 sería 2 en el caso de la distancia 1, Y0 valdría 0, y en el caso de la distancia del calefactor 2, X0 sería 10, y 0 sería 3, ¿sí? Con lo cual tendríamos, de acuerdo al punto que tenemos, X menos 2 al cuadrado más Y menos 0, o sea, Y al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso es la distancia de 1, y la distancia de 2 es X menos 10 todo al cuadrado, más X menos 3, Y menos 3, perdón, todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto sería la raíz cuadrada de eso, sería el de 2. Entonces con esa fórmula, que es una fórmula que tiene sus dificultades cuando tengamos que trabajar, tenemos cuánto vale la temperatura en cada punto. Entonces ahora vamos al problema, ¿sí?
El problema dice que nosotros estamos parados en el punto 8,7, que debe ser más o menos por acá. No sé si ustedes ven la manito del cursor. Sí, se ve. Sí, yo lo veo. Bien. Entonces, más o menos por acá estaría el punto en el cual estamos y nos estamos moviendo hacia el punto 3,3, que debe estar más o menos por acá. Entonces, estamos haciendo un recorrido en línea recta desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, este sería nuestro recorrido que hacemos. Entonces, sabemos que este recorrido lo hacemos a una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, caminamos desde este punto hasta acá a una velocidad en esta dirección de 2 metros por segundo. Y queremos saber cuál es la velocidad con la que cambia t estando parados en el punto original. O sea, yo voy a estar desde el punto 8,7 moviéndome hacia la dirección 3,3, o sea, hacia el punto 3,3, con una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Qué es lo que estamos diciendo que es lo que vale acá? ¿Sí? El dato que decimos que es una velocidad de 2 metros por segundo es la derivada direccional de la posición con respecto al tiempo en la dirección esta que estamos yendo. O sea, estamos yendo desde 8,7 hasta 3,3. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar cuánto es el vector dirección desde 8,7 hasta 3,3 y sabemos que la derivada direccional esa, o sea, la derivada de la posición respecto al tiempo en esa dirección, va a valer 2 metros por segundo. Y nuevamente acá tenemos que vincular ese problema porque tenemos acá lo que estamos queriendo saber es cuánto cambia la temperatura respecto al tiempo. O sea, la temperatura, al decir cuánto está cambiando, queremos ver la derivada de la T mayúscula, que es la temperatura, sobre la T minúscula, o sea, con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, cuál es la derivada de la temperatura respecto al tiempo, porque queremos calcular cuánto vale la temperatura, o sea, cuánto está cambiando la temperatura mientras yo me muevo en esa dirección. ¿Sí? Puede estar subiendo, bajando, ¿sí? En grados por segundo, ya estar dada más o menos la idea de la relación. Sabiendo entonces este dato que tenemos que nos estamos moviendo con esta velocidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo calcular? La derivada de t respecto a t. ¿Sí? Y tenemos la derivada de la posición respecto al tiempo. Y tenemos acá también, entonces, una fórmula que vincula esas dos cosas, que es cuánto vale la temperatura con respecto a la posición. ¿Sí? Esta fórmula es una función de t respecto a xy. ¿Sí? Porque cada punto, cuando hacemos acá la fórmula de D1 y D2, nos va a quedar una fórmula donde dice para cada xy cuánto vale la temperatura. Entonces tenemos la relación que nos da la temperatura en función del punto en el cual estamos. Entonces, al movernos de un punto a otro, esa temperatura va a ir cambiando y lo que queremos es saber cuánto cambia eso respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, podemos encontrar dos cosas: cuánto cambia respecto a la posición, o sea, cuánto cambia por cada metro que avanzamos, o cuánto cambia, ya yendo un paso más, o cada segundo, sabiendo que nos movemos con determinada velocidad en ese avance. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener que aplicar dos cosas. Por un lado, la regla de la cadena, para poder encontrar la derivada de la temperatura respecto al tiempo, teniendo la derivada, o sea, sabiendo que x e y se están cambiando con respecto al tiempo, porque tenemos, al movernos en esta velocidad, también vamos a tener las derivadas, también podemos tener las derivadas parciales, o calcularlas a las derivadas parciales, o plantearlas a las derivadas como un total, donde tenemos la derivada de x respecto al tiempo y la derivada de y respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, podemos calcular la derivada de la temperatura respecto a x, la derivada de la temperatura respecto a y, y aplicar la regla de la cadena cuando tenemos dos variables. ¿Sí? Recuerden que tenemos que hacer la derivada de t respecto a x por la derivada de x respecto a t, más la derivada de t respecto a y por la derivada de y respecto a t. Entonces tenemos las dos fórmulas de la variable. O también calcular simplemente la derivada direccional de la temperatura respecto en esa dirección y multiplicarla, aplicando la regla de la cadena, por la velocidad con la que estamos moviéndonos. O sea, de cualquiera de las dos maneras vamos a encontrar el procedimiento, lo que estamos buscando. ¿Sí? ¿Entienden lo que tienen que hacer? No vamos a meternos mucho en quilombos acá para hacer esto, porque este trabajo algebraico es largo, o sea, es para que lo hagan ustedes. No para que lo haga yo en este momento sin ni siquiera tener un pizarrón a mi disposición, pero lo que me interesa es que entiendan conceptualmente qué es lo que tienen que hacer. ¿Lo entienden? Sí, Sí, se lo que pueden entiende. hacer, Es un poco más enroscado. Sí, digo, lo que pueden hacer los chicos, ya que esta clase se graba,
pueden tener la explicación todas las veces que quieran. Entonces, muchas veces uno puede ir pausando y anotando. Y una de las cosas más importantes, que es una de las cosas que queremos siempre, es tener que ustedes entiendan el concepto como dice Hugo. Entonces, si uno llega a dejar todas las anotaciones y después con esas anotaciones puede armar el rompecabezas y entender la idea, eso ya es muy importante. Entonces, su trabajo, independientemente de las cuentas, es primero hacer eso. Y para eso van a necesitar un poco de tiempo, van a necesitar sentarse y trabajar, pero si más o menos ahora agarraron algunas cositas, después complementan con eso en su casa y posiblemente en las próximas clases, en base a eso nos lo pueden volver a consultar, pero esa sería la idea esencial. Yo creo que un poquitito más también en el video que está en Instagram, que también ahora también está en YouTube, creo que está este ejercicio, creo que lo hicimos un poquito más detallado, desarrollando alguna que otra formulita un poco más, así que por ahí pueden tener alguna otra base para trabajar. Bien. Bueno, perfecto, entonces, más todavía. Sí, o sea que tienen más elementos para trabajar, exactamente. Entonces, el punto A, tienen que hacer eso que les digo, o sea, tienen que vincular la derivada direccional de la temperatura respecto a la posición en la dirección del vector que va desde 8,7 hasta 3,3, ¿sí? Y encadenarla con la derivada de la posición respecto al tiempo, que ya la tienen, que es 2 metros por segundo, o usar esta de 2 metros por segundo para calcular. Recuerden que al tener esta dirección pueden utilizarla calculando por medio de trigonometría cuántos son las componentes o las derivadas parciales de X y Y respecto al tiempo, y entonces también usarlo directamente en la fórmula acá. Pero de cualquier manera que sea, van a llegar al mismo resultado, y lo que nos interesa en realidad es la parte conceptual de todo esto. El resultado es muy tedioso de desarrollar esta fórmula cuando tienen acá las raíces cuadradas, así que no se enrosquen tratando de matarse en esto, porque van a quemarse toda la cabeza. Al tener la raíz cuadrada en el denominador, se hace una fórmula muy larga para hacer la derivación. Pero se hace, así no es un problema tampoco sobre. Yo estoy viendo la temperatura está bien. Y más que nada, esas fórmulas están ahí para darle un poquito de contexto y de que la fórmula represente un poco, ¿no?, lo que está pasando, ¿no? Si las distancias son, a uno de las dos es chica, entonces esa distancia se acerca a 0, y ahí tenemos 5.000, por ejemplo, de temperatura en una de las dos. Entonces, si la distancia es cada vez más grande, esa temperatura va bajando, entonces de alguna manera representa un poco como cuando uno va ahora en el invierno y se acerca al calefactor, que eso lo hemos hecho todos. Fíjense que cada vez que se acercan más caliente va a estar, ¿no? Pero bueno, es más que nada para darle un contexto, pero la fórmula en sí, cuando resuelvan también, como dice Hugo, no se vuelvan locos, si entienden la idea va a estar bien. Seguramente si este ejercicio lo tomamos en un parcial, porque nosotros somos así de buena gente y podemos tomar estos ejercicios en los parciales, no les daremos una fórmula así tan complicada. A lo mejor le daremos una fórmula que no represente la realidad, algún polinomio para calcular la temperatura, por ejemplo, que son más fáciles de derivar, y conceptualmente van a tener que aplicar el mismo concepto, aunque la fórmula no sea un modelo real de cómo cambia la temperatura en una habitación, ¿sí? Sino más que nada es una fórmula que sea más fácil de derivar, nada más. Pero, digamos, no se preocupen, la idea de este problema era que sea que tenga una realidad un poquitito más, una forma más parecida a lo que puede pasar en una realidad, y en función de eso que el trabajo se acerque más a lo que hace un ingeniero cuando calcula estas cosas. Bueno, la pregunta B de este ejercicio nos pide, también parados en el mismo punto, en 8.7, ¿en qué dirección me tengo que mover para que el aumento de la temperatura sea máximo? Básicamente esto es una pregunta muy, muy conceptual, porque ustedes lo que tienen que hacer es calcular el vector gradiente de ese cambio de la temperatura, ¿sí? Entonces, nosotros teniendo el vector gradiente, obviamente vamos a hacer un cambio máximo de la temperatura, calculando el vector gradiente de la función t respecto a xy que tenemos dada para la temperatura, ¿sí? Eso, bueno, es muy conceptual, así que no me voy a detener en eso. El punto C, que dice calcular temperatura máxima y mínima de la habitación. Esto es un punto que muchas veces por leerlo apurados los alumnos suelen confundir. Acá, ojo, lo que estamos preguntando no tiene nada que ver con que yo me esté moviendo de ninguna derivada. Acá lo que tengo que calcular es, respecto a esta función, encontrar el máximo y el mínimo del valor de t en el entorno de la habitación. Es un problema
parecido a lo que vimos en la última clase, de cálculo de máximo y mínimo absoluto de esta función en T, donde ¿qué van a tener que hacer? Ya calcularon el gradiente en el punto B, con lo cual hoy lo podemos usar para calcular los puntos críticos de la función, haciendo el gradiente igual a 0 dentro de la habitación, y después hacer todo el procedimiento que tienen que hacer para calcular el máximo y el mínimo en la habitación. O sea, encontrados los puntos críticos internos, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre primero encontramos los puntos críticos y hay que verificar que estén adentro de la región de interés. Después, los otros puntos donde puede haber una temperatura máxima o mínima se van a encontrar en las fronteras, o sea, los puntos de interés. O sea, además de los puntos críticos, vamos a ver qué pasa con cada una de las 4 rectas que conforman la frontera de la habitación, y además los 4 puntos que son las intersecciones entre esas fronteras, que son los 4 vértices que están acá. Entonces, vamos a tener un conjunto de puntos, ¿sí? Que son los puntos donde puede ocurrir el máximo o el mínimo, son los únicos puntos donde puede ocurrir el máximo y el mínimo absoluto, que van a ser los críticos de esta función internos en la habitación, los críticos en la frontera y los 4 vértices. Y entonces en ese conjunto de puntos que encontremos, vamos a calcular los valores de la función, no de ninguna derivada ni nada, recuerden solamente los valores de la función, y el valor más alto o más grande va a ser la temperatura máxima, ¿sí? Y el valor más chiquito va a ser la temperatura mínima en la habitación, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Es un trabajo que ya hicimos antes con máximos y mínimos. Bien, ¿dudas respecto a esto acá? Perfecto. El silencio significa que no hay dudas. O no entendieron nada, o no tienen, o se entendió todo. Claro, o todas las dudas o ninguna. Es así. Bueno, el ejercicio 26 es una variación más complicada del ejercicio 24, ¿sí? Porque acá tenemos un montón de otras relaciones de variables. Esto, digamos, que es el ejercicio 24 en esteroides. Porque tenemos acá un niño que se mueve en una habitación, en la habitación tenemos un globo que se está moviendo en 3 dimensiones y tenemos variaciones del volumen con respecto a la relación que está de volumen respecto a la temperatura y la presión, la presión que está dada en función de la altura, la temperatura que está dada en función también de la posición de la habitación, en la posición XY. Entonces, básicamente tenemos que ir encontrando cómo se va a cambiar lo que pedimos acá, cómo varía el volumen del globo, o sea, a cambio de ver la temperatura, lo que queremos ver cómo varía el volumen. Tenemos relación entre el volumen y la temperatura con respecto de la posición, dentro también de la presión con respecto a la Z. Es una cuestión de encadenar un montón de cosas para poder encontrar las relaciones. Como es largo y tedioso, vamos a dejar esta explicación para otro día, pero bueno, es parecido a lo que tienen que hacer respecto a esta habitación, pero con mayor complejidad. ¿Sí? No es, conceptualmente no cambia los planteos que tienen que hacer. Lo que vamos a ver entonces, como para ir cerrando esta clase, es el ejercicio 25, que sí es distinto, donde tenemos una especie de embudo, ¿sí? Donde vamos a suponer que acá no está indicado, pero esto... Bueno, no dice que si nos movemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vamos a suponer que nos movemos de izquierda a derecha, como naturalmente uno pensaría. Entonces pasa el líquido desde una parte que tiene un diámetro más chiquitito, hay un embudo, y en el embudo, obviamente, por una cuestión, ustedes conocen las ecuaciones de mecánica de los fluidos que vieron en física, donde tenemos la ecuación más importante que tenemos que aplicar acá, es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, recuerden que indica que el caudal es constante en todo el trayecto de una cañería cerrada, y que es igual al área transversal por la velocidad del líquido que está avanzando, ¿sí? ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad? Entonces sabemos que Q, que es el caudal, es igual al área transversal por la velocidad en cada uno de los puntos de interés.
¿sí? Entonces tenemos que, obviamente, cuando tenemos un área más chiquitita, vamos a tener mayor velocidad de circulación en el área chiquitita, y esta velocidad se va a ir reduciendo hasta alcanzar el diámetro máximo, o el radio máximo, donde la velocidad va a ir más despacito, pero ya una vez de manera constante. Entonces, en el embudo en particular, vamos a ver que la velocidad va a pasar de un valor máximo a un valor mínimo, que está en la parte más gruesa. Entonces, lo que queremos saber al haber un cambio de velocidad es, obviamente, hay una aceleración, ¿sí? Y queremos saber cuál es la aceleración de la partícula, ¿sí? O sea, cuánto está cambiando su velocidad, en el punto medio del embudo, o sea, bien en la mitad del embudo, ¿sí? En este periodo, toda la zona del embudo es una zona donde el líquido se va a ir frenando, por lo tanto la aceleración nos va a dar una aceleración negativa, ¿sí? Donde queremos la aceleración de una partícula en el centro del embudo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar todo esto y calcularlo? O sea, tenemos el dato de cuánto vale el caudal de entrada, que es constante, que dice que son 20 litros por segundo, ¿sí? Y tenemos además las dimensiones del tuberío, o sea, los radios menores y mayores, y el tamaño de la zona de reducción o de realidad de ampliación de diámetro. ¿Sí? Que son, el radio mayor son 0,5 metros, el radio menor 0,2, y esta longitud acá que son 0,4 metros desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, y el caudal en todos lados es de 20 litros por segundo. Para poder calcular este ejercicio tiene una ayudita que dice que pueden encontrar que la aceleración para poder calcular en función de la posición, porque lo que queremos es saber cuánto vale la aceleración en función de la posición, porque lo que queremos es encontrar la posición acá en el punto medio. ¿Sí? Sabemos que la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Eso es la fórmula que nosotros conocemos. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esto, si no, recuerden Física 1 o mecánica racional o cualquiera de los otros conceptos de las materias que tienen física, donde tenemos cuánto vale la forma de aceleración. Pero para poder hacerlo de una forma más sencilla y poder llegar a encontrar, porque queremos saber cuánto vale esto en función de la posición, vamos a hacer este trabajo con la aceleración, que es desglosar nuestra aceleración en aplicando una regla de la cadena, ¿sí? Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y la vamos a meter un poquitito más, como la velocidad va a ir cambiando en función de la posición, ¿sí? Porque sabemos que acá es más alta, acá es más baja, y en el medio se va a ir reduciendo, ¿sí? Con lo cual podemos llegar a encontrar una relación de la velocidad en función de la posición. Entonces, lo que hacemos es, sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto a la posición por la derivada de la posición respecto al tiempo. O sea, aplicamos una regla de la cadena para encontrar la derivada de la velocidad respecto al tiempo, sino simplemente desglosándola. Y esto lo hacemos porque algunos de estos datos ya los tenemos como dato, ¿sí? O sea, podemos calcular la velocidad, la podemos calcular aplicando la regla de continuidad. O sea, sabemos cuánto vale la velocidad, la podemos calcular cuánto vale la velocidad en cada uno de los puntos. Eso es un dato que se puede calcular fácil aplicando la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad dice que la velocidad, o sea, el caudal es igual a la velocidad por el área, por lo tanto la velocidad, acá la tienen, es igual al caudal sobre el área, ¿sí? Entonces tenemos esta relación, ¿sí? Sabiendo el caudal, lo único que necesitamos saber es cuánto es el área. El área, recuerden, es el área de un círculo, es pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces podemos calcular la velocidad en cada punto. Entonces, teniendo la aceleración acá, haciendo este desglose, llegamos que, sabiendo que la derivada de x respecto al tiempo es la velocidad, lo que nos está faltando es calcular cuánto está cambiando la posición respecto al tiempo y ir encadenando esto en nuestras reglas que estamos viendo, nuestras reglas de acuerdo a los datos que tenemos. Entonces, la derivada de x respecto al tiempo es, esto está mal acá, esta formulita acá se estuvo mal pasada, porque la derivada de x respecto al tiempo es la velocidad, y de x sobre t... Puede ser, ¿eh? Sí, esto es dv sobre dx, que tenemos que notar acá. ¿Sí? La fórmula que tienen acá, corríjanla en la guía. ¿Sí? Yo me estaba perdiendo tratando de entender esto. Fíjense, esto está bien. La aceleración es igual a dv sobre dx por dx sobre dt.
pero la que es b corta, que sería velocidad, es de x sobre dt. Por lo tanto, esto queda b por derivada de b con respecto a x. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, esto acá es, hay un error en la guía, después lo corregimos y le mandamos la guía corregida. Agus, tarea para el hogar. Ahí lo estoy anotando porque el año pasado creo que lo dijimos y nunca lo cambiamos. Nunca lo cambié. Ya lo cambiaste. Bien. Nunca lo cambiamos entre todos. Fue la cátedra la que se confundía, Sí, no sí, yo. es así. No busquemos culpables, no busquemos culpables. No, es culpable. Podemos echar la culpa a Aure que no está. Aure que no está. Siempre Aure. Claramente fue Claramente fue la culpa de Aure. Acá, es así. El que no puede defenderse siempre es el culpable. Entonces, bueno, entonces la fórmula está acá, tiene un pequeño error. Entonces esto es b por dv sobre dx. ¿Sí? La velocidad la vamos a poder calcular después, cuando llegue el momento, pero para encontrar la derivada de b respecto a x, tenemos que encontrar una relación que haya entre b y x. Entonces vemos acá que tenemos algunas formulitas que nos van a servir de ayuda, ¿sí? Que es que la velocidad es el caudal respecto al área, y el área es variable, ¿sí? Entonces acá podemos calcular, si no sabemos cuánto vale la derivada de b respecto a x, ¿sí? Podemos buscar una relación de b respecto a algo y tratar de ver si podemos con una regla de la cadena encontrar el paso siguiente. Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, tenemos una relación entre b y el área, ¿sí? Entonces tenemos velocidad igual a caudal sobre área. Entonces tenemos una función de b y el área. Entonces, si lo que queremos es encontrar la velocidad de b, la derivada de b respecto a x, eso podemos armar una ecuación, una regla de la cadena diciendo que la derivada de b respecto a x es igual a la derivada de b respecto al área por la derivada del área respecto a x. ¿Se entiende eso? ¿Puede decirlo de vuelta, profe? Porque me perdí. Sí, bien. Yo quiero encontrar la derivada de b respecto a x. No tengo a mi disposición ninguna fórmula que me vincule directamente b con x. O sea, no tengo una relación entre b y x. ¿Sí? Entonces, voy a ver qué tengo dentro de las fórmulas que conozco que tengo disponibles. Tengo una fórmula que vincula la velocidad con el área. ¿Sí? Que es la velocidad es igual al caudal sobre el área. ¿Sí? Entonces, yo voy a ser optimista y voy a ver si, utilizando esta fórmula, metiéndola en una relación encadenada, una regla de la cadena, yo voy a ver si puedo acercarme más a lo que estoy buscando, que es la derivada de b respecto a x. Entonces, si yo tuviera una relación entre área y x, yo podría decir que la derivada de b respecto a x es igual a la derivada de b respecto al área por la derivada del área respecto a x, ¿sí? Aplicando una regla de la cadena. ¿Se entiende eso? Yo voy a ver si lo puedo escribir en algún lado. Ahora sí, un poco mejor. Aure por ahí lo hace más... ¿dónde pongo notas? Sí, tiene abierto el software ese que está bueno para... Sí, yo tengo acá anotación, en alguna parte tengo para poner una nota, pero no la encuentro. Vamos a poner una nota. Fíjate hacer botón derecho en el documento. A ver si puedo poner una nota por acá. Entonces, esto sería la derivada de b respecto a x es igual a la derivada de b respecto al área por la derivada del área respecto a x. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Sí? Sí, se ve. Entonces, esto es lo que yo quiero calcular. Tengo una relación entre b y área, por lo tanto esto me va a acercarlo y tengo que ver si tengo suerte de tener una derivada de área respecto a x. ¿Sí? Entonces, esta es una regla de la cadena, porque yo sé, si yo tuviera una relación entre, o sea, que la área fuera función de x, yo puedo encontrar, haciendo esto acá, aplicando que, bueno, un encadenamiento pasando por una relación de área intermedia. O sea, tengo la derivada de la velocidad respecto al área, ¿sí? Y tendría que tener una relación
entre área y X para poder resolver esto por completo. Lamentablemente esa relación no la tenemos, por lo tanto, esto nos va a quedar un problema resuelto parcialmente, porque la derivada de B respecto al área la puedo calcular. ¿Sí? Porque como Q es una constante y tengo el área dividiendo, esto me queda, bueno, esto es Q por A a la menos 1, con lo cual nos va a quedar menos 1 por área a la menos 2. ¿Sí? Y esto va a quedar entonces menos Q sobre área al cuadrado. ¿Sí? Esto es una derivada fácil de calcular. Pero bueno, lo que vamos a hacer acá es, ahora nuestro problema es encontrar cuánto vale la derivada de área respecto a X, que no la conozco. Entonces voy a ver, ¿qué tengo como relación? Yo sé que el área, ¿sí?, va a ser una función del radio. ¿Sí? Porque yo sé que el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Yo tengo una relación de área y el radio. Porque el área acá es más chiquitita, pero a medida que el radio va cambiando, el área respecto al radio es una función que tengo. Entonces yo tengo una relación entre el área y el radio. Entonces yo puedo utilizar esa relación entre el área y el radio para también encadenarla, para poder encontrar una vinculación entre el área y X. Ese encadenamiento sería calcular la derivada del área respecto al radio, y tratar de ver si tengo suerte de que tengo una derivada del radio respecto a X. ¿Sí? Entonces, esto es mi encadenamiento, donde la derivada del área respecto al radio yo la puedo calcular, porque tengo la fórmula, que es el área es igual a pi por el radio al cuadrado, con lo cual la derivada del área respecto al radio es 2pi por r. ¿Sí? Y tendría que ver si tengo la suerte de encontrar cuánto vale el radio respecto al X. La fórmula del radio respecto a X, esta ya sí tengo suerte porque ya se la resolvimos acá, que es el radio es igual al radio chiquitito más bueno, esta fórmula que tenemos acá, que es donde tenemos el radio respecto a X. O sea que esto acá ya lo podemos calcular. Entonces, aplicando estas dos cadenas, ¿sí?, que son la derivada de la velocidad respecto a X, utilizando la relación que hay entre la velocidad y el área, y después la relación que hay entre, acá no está la fórmula del área, pero la conocemos, el área es igual a pi por radio al cuadrado, y viendo cómo va variando el radio respecto a X, ¿sí?, entonces tenemos todas estas derivadas, ya las podemos calcular, con lo cual, hecho todo esto, nos va a quedar que la derivada de B respecto a X, que es lo que quiero calcular, es igual a la derivada de B respecto al área por la derivada del área respecto al radio por la derivada del radio respecto a X. Entonces tenemos acá todo nuestro encadenamiento y la relación inicial que queríamos calcular, que era cuánto vale la aceleración, que es igual a la derivada a B por la derivada de B respecto a X. Entonces acá esta derivada de B respecto a X lo reemplazo por todo lo que hicimos acá, y lo que falta solamente es calcular cuánto vale la velocidad utilizando la fórmula de la cadena una vez que encontramos el área para el punto medio que tenemos acá. Entonces una vez calculadas todas estas derivadas, los valores que tenemos los reemplazamos por los valores que corresponda de X o del radio o del área adecuados, y encontramos ahí cuánto vale la aceleración que estamos buscando. ¿Se entendió el problema? Sí, se entendió. Bien, entonces la dificultad en realidad ustedes tienen que encontrar esto, o sea, a ustedes a veces les va a pasar que van a tener información parcial y que les va a faltar las variaciones totales. Entonces ustedes se fijan entre las relaciones que tienen a ver si pueden armar encadenamientos entre derivadas para con otras relaciones que conocemos poder llegar a la relación que buscamos. ¿Sí? Entonces este ejercicio se basa un poquitito en eso, en encontrar esos encadenamientos de distintas derivadas para poder llegar al resultado que estamos buscando, ¿sí?, a la fórmula que estamos buscando. Después, una vez que encontramos esto, todas estas derivadas son muy sencillas, cada una de ellas, así que son derivadas pavas. Ponemos los valores y encontramos el valor del resultado. ¿Sí? Bien. Bueno, si no hay más dudas, vamos a ir terminando la clase. ¿Sí? Después les vamos a pasar, cuando ahora charlamos con los chicos, lo que ustedes dijeron era que les servían más los horarios de la tarde, igual de algún horario de la mañana vamos a poner. Vamos a determinar un horario, un día a la mañana, que de alguno de los dos chicos que tenemos, de los dos tutores que vamos a estar trabajando. El resto de los días van a ser por la tarde, en horarios por ahí a lo mejor un poquito variables, como para darles más rango de horarios a ustedes.
y tratando de cubrir la mayor cantidad de días de la semana para que ustedes se puedan tener más opciones. Respecto al otro tema, que era el tema del parcial, la semana que viene, obviamente no vamos a tomar el parcial, la vamos a dar por completo de práctica, para que puedan trabajar también con los chicos y los horarios que también les vamos a pasar. El martes creo que también está, a vos le vas a dar práctica, consulta el martes. Exactamente. Entonces el martes también lo tienen AUS, el jueves tenemos la clase normal, donde también vamos a hacer consultas y hacer algún otro ejercicio que haya quedado por ahí colgado o con dificultad de ustedes. Y el otro jueves sería un buen momento para tomar un parcial, si es que les parece bien. O sea, eso lo terminamos de definir el jueves que viene. ¿Sí? O sea, este jueves, si evaluamos cómo están ustedes, si están todos más o menos bien, si pudieron ver todos los ejercicios, si no tienen grandes dudas, ya estaríamos en condiciones entonces de el otro jueves tomar el primer parcial de la materia, que ya tenemos todos los contenidos de teoría ya dados y bueno, ya tienen todas las guías con todos los ejercicios necesarios. Así que terminamos de resolver esto. Falta solamente que les digamos, cuando ahora charlamos con nuestros tutores, para definir los horarios de ellos, se los comunicamos por el grupo de WhatsApp y después de ahí ya saben, la semana que viene es toda semana de consultas y práctica y la otra semana, el jueves, haríamos el parcial. ¿Bien? Perfecto, profe. Bueno chicos, si no hay más, voy a cerrar la grabación. Primero tenemos acá. Perfecto. Entonces, profe, sería el jueves 13. No sé qué cae, no, el jueves 20 sería el parcial. Ah, claro, el 20. ¿Sí? El jueves 20 hacemos el parcial. Así que voy a detener acá la grabación.